Buenas noches, mi nombre es Mari Castellanos, la profesora del curso de asistente en enfermería y hoy vamos a estar hablando acerca de unos objetivos muy interesantes. Primeramente tenemos el traslado al paciente, luego tenemos la preparación del paciente para el acto quirúrgico, luego tenemos los cuidados post-mortem y por último tenemos los cambios físicos que ocurren en el paciente posterior a su muerte. Iniciamos con el traslado del paciente. En la conceptualización del traslado del paciente es un conjunto de medios y métodos que se utilizan para llevar a una persona lesionada, accidentada, una víctima o un paciente desde un lugar específico hacia otro. Va a depender del paciente el tipo de traslado que necesite. Por ello, hay dos tipos de movilizaciones para realizar el traslado. Tenemos primeramente el traslado activo o movilización activa y seguidamente tenemos las movilizaciones pasivas. Las activas, como su nombre lo indica, el propio paciente puede ejecutar su traslado, bien sea apoyado con un bastón, unas muletas o en silla de ruedas. Las pasivas es todo lo contrario, es decir, que el paciente va a necesitar en todo momento del soporte, el apoyo del personal de salud para realizar dicho traslado, bien sea en silla de ruedas, en cama o camilla. Ante una emergencia inesperada en cualquier lugar, especialmente en un centro de salud, se deberán tomar algunas medidas contempladas en el plan de emergencia y evacuación para minimizar los posibles riesgos o consecuencias que pueda recaer tras el traslado de un paciente o una persona enferma. El traslado de los pacientes ante una emergencia corresponde en todo momento al personal de salud, bien sea al personal de enfermería o al personal de camilleros. Todos estos preparados y garantizando la seguridad del paciente, cada uno tomando las medidas necesarias para evitar posibles accidentes durante el traslado o secuelas o complicaciones del traslado a el paciente. Primeramente tenemos evacuación o traslado horizontal. En esta, el traslado se realiza por lo general en un centro asistencial, primeramente de una habitación a otra, la cual puede ser realizada desde una silla de ruedas hasta una camilla. Una evacuación o traslado vertical es aquel traslado que se realiza de un piso a otro, principalmente cuando vamos a trasladar a un paciente, bien sea por una rampa o en el ascensor. No es un método muy eficaz el traslado vertical, ya que este tiende a necesitar más de un personal de salud para poder ejecutarlo. Cuando haya que realizar alguna evacuación de los pacientes, por ejemplo, por algún incidente dentro del servicio, se debe de clasificar el grado de movilidad que va a tener el paciente. Muchas veces los pacientes son independientes, semidependientes o dependientes. Tal es el caso de los pacientes válidos, que son aquellos que no pueden presentar problemas para su evacuación, es decir, que pueden trasladarse por sus propios medios. Por ejemplo, si una persona va a rayos X y puede realizar su traslado propiamente desde el servicio de rayos X hasta el servicio de imagenología, lo puede realizar bajo la supervisión del personal de salud. Viene siendo esta una movilización activa, ya que esta puede ser realizada por el propio paciente. Los pacientes semiválidos serían en este caso los pacientes semidependientes. Estos presentan algún impedimento que les impida el traslado por sí mismo o el desplazamiento desde un lugar hacia otro.
Tal es el caso de las personas que tienen problemas de fracturas de miembros inferiores, de un yeso o parálisis. Ellos están activos en ciertas partes de su cuerpo, pero se les dificulta la deambulación. También tenemos los pacientes no válidos, o sea, los pacientes que son realmente dependientes a las acciones de otras personas. Estos no pueden desplazarse por sus propios medios, ya que acarrean una patología que se los impide y necesitan en todo momento de ayuda del personal de salud. En este caso, los pacientes dependientes, por ejemplo, o no válidos, son aquellos que tienen una cirugía reciente realizada y no pueden movilizarse, se encuentran cuadraplégicos, están en estado de coma o inconscientes por algún motivo. Tenemos también que el traslado del paciente es muy importante hacerlo personal calificado para ello, para que garantice las necesidades del paciente, estas queden satisfechas y el traslado sea de forma óptima. Por lo general, si la persona puede realizar su propio traslado, siempre es indispensable apoyarlo ante una silla de ruedas para evitar accidentes dentro de los centros hospitalarios. Hablamos también en casa que las personas que están bajo cuidado, bien sea embarazadas, que están en su periodo puerperal, que ya han transcurrido el parto, pacientes longevos, es decir, que tienen mucha edad, abuelitos o cualquier otro familiar que tenga un yeso o limitación, la preferencia es el traslado en silla de ruedas desde un lugar a otro. Lo único que se debe de tener en cuenta es la movilización que se realice desde el sitio donde se localice, en este caso la cama, una silla o un mueble, hacia la silla de ruedas para evitar accidentes durante el traslado. Es más efectivo este método. Seguimos con la preparación del paciente al acto quirúrgico. Es muy importante conocer que enfermería tiene una gran responsabilidad ante la preparación de los pacientes para el acto quirúrgico. Iniciamos cuando se va a programar una cirugía. Primeramente, cuando se va a programar una cirugía, ya el paciente está consciente de que va a ser intervenido quirúrgicamente. Muchas veces, o la mayoría de las veces, es así. Las cirugías se programan, de lo contrario sería una cirugía de emergencia. Cuando hablamos de la programación de las cirugías, primeramente necesitamos verificar la fecha de autorización para que el médico ejecute la intervención quirúrgica y que todos los insumos que necesite el paciente para su cirugía estén presentes en el centro de salud, bien sea dado por casas comercializadoras o expuestos por el hospital o el centro de salud público o privado. Seguidamente se completa la solicitud, los resultados de laboratorio, tiempos de coagulación, serología, hematología completa, química sanguínea y demás deben de estar ya realizados, al igual que cualquier otro examen específico, como por ejemplo rayos X, electrocardiogramas, tomografías, resonancias magnéticas, entre otros. Si es conveniente, se deben de suspender los medicamentos según el médico tratante o el que va a realizar la cirugía le indicará al paciente que puede tomar o no cierto tratamiento que pueda tener prescrito, como por ejemplo aspirinas, analgésicos como el diclofenac, antiinflamatorios como el ibuprofeno, algunos anticonceptivos, algunos medicamentos multivitamínicos o cualquier otro medicamento que puede estar tomando el paciente. El médico indicará si lo puede seguir ingiriendo o no. Primeramente, también cuando se realiza la programación de la cirugía,
Por ejemplo, si el paciente es diabético o tiene alguna enfermedad de base, es nefrópata, cardiópata, tiene problemas de enfermedades degenerativas, etcétera, debe de seguir las recomendaciones del anestesiólogo o del médico tratante para la cirugía. Si tiene alguna inquietud, debe de comunicarse primeramente con su médico tratante de base y que éste le explique la duda que tiene. Si le ordenan realizar otro tipo de exámenes de laboratorio, por ejemplo, ordenar reservar la sangre, es necesario realizarse un tipiaje para determinar cuál es el tipo de sangre o grupo sanguíneo del paciente horas antes del procedimiento para que al momento del acto quirúrgico pueda ya estar lista el hemodiderivado, bien sea concentración de plaquetas o concentrado globular. Se recomienda primeramente en pacientes fumadores que dejen de fumar por lo menos 8 días antes de la cirugía. Ni durante el periodo de recuperación se le debe de explicar que fumar reduce la capacidad del cuerpo para sanarse, ya que es algo nocivo para la salud. El día de la cirugía es un día muy importante donde el personal de enfermería va a ser muy participativo, ya que si el médico se lo indica, él debe de ser administrado el día de la mañana de la cirugía. Los medicamentos por vía intravenosa o en su defecto los de administración oral solamente deben de ser ingeridos o tomados con un sorbo de agua, ya que el paciente debe de estar en ayunas. Se le debe de explicar al paciente que no debe de ingerir alimentos 8 horas antes de la cirugía, preferiblemente desde la noche del día anterior, ni ningún tipo de bebidas, ya que el procedimiento con la anestesia puede acarrear efectos secundarios post o después de la operación. Se le debe de indicar al paciente que debe de colocarse una ropa limpia, cómoda y holgada. Se debe de retirar las joyas. Debe de llevar consigo la maleta para realizar el ingreso al servicio o la hospitalización del mismo. Si necesita algún apoyo o soporte para deambular, es necesario que lo lleve consigo, especialmente una silla de ruedas. El día de la cirugía, para reducir la presencia de bacterias o realizar terapia preventiva de infecciones con antibiótico-terapia, se administran fármacos antibióticos previa orden médica o de forma profiláctica. Se le debe indicar al paciente que debe de traer o tener el día de la cirugía su cabello limpio, su higiene, debe estar seco, bañado. No debe de tener maquillaje. Si es mujer, el esmalte de las uñas no lo debe de tener, ya que el oxímetro no podrá arrojar resultados, que es el aparatico que le colocan en el dedo. Se debe de retirar cualquier tipo de pelucas, cabello o extensiones adicionales en la cabeza, prótesis dentales, si pueden ser removibles. No debe de aplicarse perfume, los productos de cuidado del cabello personal como lociones o cualquier otro tipo de cremas. Debe tener consigo todos los exámenes de laboratorio que se le prescribieron para la cirugía, los cuales deben de estar actualizados, no deben de ser mayores a 3 meses, preferiblemente de la semana anterior a la cirugía. Preferiblemente también debe de acudir acompañado. Cualquier tipo de cirugía, así sea ambulatoria, amerita de un acompañante, porque uno no sabe cómo va a presentar o reaccionar posterior a la anestesia o a la realización de la cirugía. Básicamente, así te extraigan una cordal o las 4 cordales o 2 cordales, que es una cirugía bucal,
te indican llevar un acompañante también por comodidad para el mismo paciente. Debe de evitar usar el celular porque esto produce ansiedad. Si es una cirugía programada, ya las demás personas saben que el paciente va a ser intervenido y le pueden acarrear ansiedad, miedo o cualquier otro sentimiento emocional. El teléfono inalámbrico debe ser utilizado por él o manejado por el familiar. Debe de llegar al centro de salud, la clínica o el hospital 1 hora y media o 2 horas antes de la cita programada para que el personal de enfermería tenga la capacidad de valorar y verificar de que todo esté en orden. Si el procedimiento es particular, debe anexar también cotizaciones de seguros. Tener en cuenta el pago de la cirugía, si es en un ambiente o clínica privada, y si es en un hospital o centro de salud, esperar el turno de su cirugía programada, los cuales se llama electiva. Una cirugía programada tiene el nombre de electiva. Después de la cirugía, después del acto quirúrgico, de la preparación y de todo lo que acarrea una operación, es importante que tenga en cuenta su estado hemodinámico. El personal de enfermería determina los signos vitales del paciente, registrándolos cada 10 o 15 minutos. Se debe de inspeccionar la incisión realizada de la intervención quirúrgica todos los días para ver si presenta enrojecimiento, sensibilidad, hinchazón, secreción, sangrado, si persiste, si hay presencia de fiebre o no. Se debe realizar curas, las cuales también las realiza el personal, la primera el personal médico para valorar la herida y las posteriores el personal de enfermería. Enfermería le indica al paciente que no debe de frotar la incisión, no la debe de manipular, no debe de colocar cremas ajenas a la prescripción médica, evitar la movilización, solo procurar bañarse o deambular lo necesario hasta que el médico lo indique. No se sugiere el agua de bañera, ya que esta puede remojar la herida, sino que debe de ser duchas, preferiblemente de agua a temperatura ambiente, y lavar la herida con jabón o solución antiséptica y secarla muy bien después del baño. Recuerde asistir a su cita de control el día y la hora indicada, preferiblemente para una última evaluación. Recuerden que en la última evaluación se retiran los puntos, si son necesarios, de la piel donde se realizó la incisión quirúrgica. Tenemos un punto muy importante que es el cuidado post-mortem, que es el siguiente punto que vamos a tratar en estos objetivos que estamos desarrollando. Los cuidados post-mortem los ejecuta principalmente el personal de enfermería. Se realizan cuidados post-mortem a personas que ya han fallecido. Primeramente, para el personal de enfermería es responsable los cuidados post-mortem tras el fallecimiento de cualquier paciente en el servicio. Siempre se realizan cuidados antes, durante y después de la muerte. Después de la muerte, o llamados cuidados post-mortem, primeramente se espera la certificación de la muerte o del fallecimiento del paciente, lo cual incluye una prescripción médica donde añaden el diagnóstico médico, la hora del fallecimiento y las condiciones en las que falleció el paciente, los cuales se entrega a sus familiares y se les notifica el fallecimiento. Se debe de esperar un tiempo prolongado donde los familiares tengan un momento a solas con el fallecido y puedan calmar o cesar el dolor a través del duelo.
Luego se le pide a los familiares que se retiren de la habitación para ejecutar los cuidados post-mortem. La preparación del cuerpo ante el traslado al depósito mortuorio o al tanatorio. Esto es la morgue. Luego de que los familiares se retiran de la habitación, es indispensable retirar cualquier tipo de catéter o equipo médico quirúrgico que presente el paciente que ya falleció, bien sea sonda vesical, sonda nasogástrica, vías periféricas, vías centrales. Limpiar secreciones, sangre, moco, orine, fluidos, heces, cualquier tipo de secreción que haya tenido el fallecido durante o posterior a su muerte por dilatación de los esfínteres. Acomodar al paciente en una posición que por lo general se le colocan los brazos en su pecho. Tratar de que éste mantenga la boca cerrada y los ojos o los párpados cerrados, ya que rápidamente llega uno de los primeros cambios físicos post-mortem, que es el rigor mortis, que es la rigidez que se presenta de un cadáver. Ofrecer a los familiares la participación durante el proceso si lo desean. Muchas veces un familiar muy allegado pide o solicita la ayuda o se ofrece para ejercer estos cuidados. Debe de asegurar que se tenga presente y respetar la dignidad y la privacidad tanto de los familiares como del fallecido, garantizar la protección de la salud y la seguridad a todos los que participen directamente en el proceso de los cuidados post-mortem a través del uso de guantes, mascarillas y batas descartables. Cuidar el deseo del fallecido de donar órganos y tejidos si son condiciones que éste amerite por estar conectado a una máquina ventilatoria mecánica. Entregar a los familiares las pertenencias del fallecido. Envolver al fallecido con una sábana o envoltorio de hule. Y rotular. El rótulo indica nombre, apellido, cédula, la fecha de la muerte, la hora de la muerte y el diagnóstico. El diagnóstico o patología de base que tenía y el diagnóstico del fallecimiento, que fue el que colocó el médico en el récipe que se le dio a los familiares para estos poder después reclamar el cuerpo en la morgue. Si el paciente estuvo en cuidados intensivos, ya que es un servicio aislado, los familiares no tienen acceso a el servicio. Entonces, solo está bajo el cuidado de enfermería. Si el paciente fallece y como no tiene ningún familiar a su lado, primeramente se le notifica la muerte del fallecimiento del paciente a los familiares. Se tendría que evitar, se debería de evitar tener algún sentimiento propio, ya que es un acto profesional la notificación, tener un lenguaje sencillo y empático para con los pacientes y hacerle entender que seguramente y realmente se hizo todo lo necesario, todo lo posible médicamente, pero que lamentablemente las condiciones en las que se encontraba el paciente eran muy críticas. Determinar primeramente que el paciente fallezca por muerte cerebral y que esté conectado a una máquina de ventilación mecánica. Si está en la lista para la donación de órganos, debe de ejecutarse el procedimiento. Se le debe de notificar a los familiares, colaborar con la organización y distribución de los órganos, llamar a las organizaciones y hospitales que requieran de los órganos, ya que hay un listado desde córneas hasta hígados,
riñones, etc. Siempre se tiene que tener en cuenta los deseos verbales tanto de los familiares como del paciente cuando se trata de la donación de órganos. El servicio del duelo y del apoyo es un servicio que se presta principalmente o se ofrece como cuidados paliativos en cualquier centro de salud. Siempre hay una capilla velatoria o una pequeña recepción donde las familias y el personal sanitario pueden apoyar sus sentimientos a través del fallecimiento de cualquier paciente. Implica también que se le debe de informar a los familiares que deben de ponerse en contacto con su funeraria y los planes funerales o los servicios que presta tanto el centro de salud como la parte privada que ellos consideren, y la decisión de la realización de la autopsia que por cuestiones legales se debería de realizar. Primeramente, es el deber ser. Posterior a que los pacientes fallecen, se presentan varios cambios físicos, entre ellos dos muy importantes, el rigor mortis, que ya les había comentado, y el vilor mortis. El rigor mortis es el primer cambio físico, que es la rigidez ante la muerte. Es un signo reconocible de muerte que es causado por el cambio químico de los músculos que causa un estado de rigidez. Las personas posteriores a su muerte deben de colocarse de inmediatamente en una posición óptima para poder realizar su acto velatorio, ya que de lo contrario estas van a quedar rígidas y van a tener que ser fracturados los huesos o articulaciones para poder optar por la colocación de la posición. El segundo cambio muy importante es el vilor mortis. El vilor mortis no es más que un signo reconocible de la muerte y se caracteriza por la coloración rojiza, azulada, morada o amoratada, es decir, que pareciera que tuviera moretones el paciente, pero esto se debe a que partes declives del cuerpo debido a la acumulación de la sangre en esta zona, producto de la destrucción de los vasos sanguíneos y de los glóbulos rojos debido a que ya no hay oxígeno ni en los tejidos ni en los órganos. Esta fue toda la clase de hoy con los objetivos dados en la semana número 2, la clase número 1 para el curso de asistente en enfermería. Feliz noche, nos vemos en una próxima clase.